Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes, queridos hermanos. Alhamdulillah, una nueva clase de tafsir, de exégesis coránica, de iluminación de lo que son las aleyas coránicas. De hecho, el tafsir viene de fassara, significa eso, echar luz a los asuntos. Así que, alhamdulillah, estamos comenzando la sura número 109 del Sagrado Corán. Vamos a continuar, después de haber visto Suratul Falaq y Suratul Nas, vamos a ver Suratul Kafirun. En realidad, en la exégesis, por orden, deberíamos ver la sura Tabbat Yada Abi Lahab, ¿sí? Pero no vamos a ver Suratul Masad, vamos a ver Suratul Kafirun. ¿Por qué? Porque es de las que empiezan con Qul. Vieron que les dije, las 4 que empiezan con Qul, que en realidad hay 5 suras que empiezan con Qul, Suratul Jin también, pero que bueno, estas famosas, que las 4 que empiezan con Qul, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas y Qul ya ayyuhal kafirun. Entonces vamos a ver esta sura y después vamos a seguir el orden, pero al revés, ¿no? Como Suratul Nasr, Suratul Masad, etc. Inshallah, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, si podemos seguir, alhamdulillah, como hasta ahora. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con esta sura, Suratul Kafirun, que contiene 6 aleyas. Vamos a leerla, es la número 109. ¿Qué dice? Es de la Meca, fue revelada en la Meca y dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Muy bien. Entonces, esta sura, ahora vamos a ver bien la historia, por qué descendió de esta forma, por qué tiene ese juego de palabras también, ¿sí? Y vamos a comenzar con el tafsir. Esta es una sura mecana, es una sura de la Meca, tiene 6 aleyas como hemos dicho, es la número 109 del Sagrado Corán y tiene un lenguaje y un contenido que es una prueba clara de que fue revelada en la Meca, le habla y se dirige a los incrédulos, y fue revelada cuando los musulmanes todavía eran una minoría y la gran mayoría era incrédula. En ese entonces, el profeta, el enviado de Dios, con él sea la bendición y la paz y con su familia, tenía mucha presión. Saben que el profeta, contra los primeros que se tiene que enfrentar son con los incrédulos, justamente, de la Meca. Luego vino la época de Medina, y estaban los judíos de Medina, los hipócritas, etcétera, etcétera. Pero al principio del Islam, ustedes puedan recordar que la misma familia del profeta, gente cercana al profeta, como era, por ejemplo, Abu Lahab, como era, por ejemplo, Abu Jahl, por ejemplo, Utba, Umayya, el mismo Abu Sufyan, todos ellos se encargaban y estaban en contra del profeta y se encargaban de mancillar o de intentar mancillar el honor del profeta con mentiras. Decían, por ejemplo, que el profeta estaba hechizado, que el profeta estaba loco. Y bueno, y sostenían una incredulidad que en realidad no partía desde la creencia, sino desde la conveniencia económica. Porque hasta incluso los árabes preislámicos creían en Allah. Obviamente, Ibrahim alayhi salam dejó en la Meca esa creencia,
pura en Allah, que luego yo lo conté, creo que cuando hicimos el tafsir, no me acuerdo, pero en una clase yo conté cómo fue la historia de que se empiezan a adorar los ídolos en la Meca, que un comerciante viaja al Sham, lo que hoy se conoce como Siria, y allí ve que están adorando algunos ídolos, le llamó la atención, le gustó la idea de adorar, digamos, de representar a Dios en un ídolo. Entonces, bueno, llevó un ídolo y así empezaron después a confundir las cosas y a caer en la incredulidad. Y estos incrédulos eran, digamos, al ser la Meca un centro de adoración de estos ídolos, también en un centro comercial. Y los poderosos de la Meca, digamos, los que cortaban la torta, como se dice, ¿no? O sea, los que manejaban todo lo que es las caravanas que venían, que salían, que entraban, el hospedaje de estas personas, la atención que se hacía a cada caravana y la venta y el comercio en los mercados que también se armaba para vender los productos. Entonces ellos veían que si la gente en general iba a dejar de adorar a estos ídolos y no iba a haber una presencia de los ídolos dentro de la Kaaba, sobre todo, o en la ciudad de la Meca, se iba a ver muy perjudicado su economía. Entonces eso era lo que más molestaba, y no sabían cómo hacer para que el profeta dejase de hablar sobre digamos, la revelación y dejase de difundir la palabra de Dios. Entonces, trataban de entrar, digamos, por el profeta de algunas formas, intentaron amenazándolo, intentaron comprándolo, ofreciéndole dinero, ofreciéndole poder, ofreciéndole las llaves de la Meca incluso, que es ese famoso diálogo que los que vieron la película El Mensaje seguramente se lo acuerdan de la película El Mensaje, pero figura en los libros también históricos, donde le dicen a Abu Taleb que, mirá, el tío del profeta era Abu Taleb, el padre del Imam Ali alayhi salam, un gran creyente, le dicen que, bueno, decile a tu sobrino Muhammad que le damos lo que pida, el dinero que pida, el poder que pida, las llaves de la Kaaba, lo que quiera, pero que se deje de hablar de esto de que hay un solo Dios, porque realmente les traía un problema, sobre todo económico, a los poderosos de esa época. Y la respuesta del profeta fue maravillosa. El profeta dice, si me ponen la luna en la mano izquierda y el sol en la mano derecha, o aunque me pongan estas dos en la mano izquierda y en la mano derecha, yo no voy a renunciar a mi misión, a mi mensaje, a difundir mi mensaje. Entonces, así como venían con este tipo de seducciones, venían también con las amenazas, con las mentiras, y bueno, los incrédulos siempre estaban presionando a los musulmanes. De hecho, también existieron martirios muy salvajes que se hicieron al principio del Islam. Por ejemplo, los primeros mártires del Islam que fueron los padres de Ammar, ¿sí? Yasser y Sumaya. Y bueno, toda esta presión fue en los albores del Islam, cuando el Islam empieza por una orden de Allah a difundirse, primero en un grupo muy chico y después ya hay una orden de Allah de que sea abierta la invitación al Islam y ahí empiezan los problemas más fuertes. Entonces, eh, esta presión y digamos, esta falta de paz que tenían los musulmanes, digamos, había una carencia de tranquilidad constante para los musulmanes y una presión, venía por todos lados. O sea, venía, la presión era intrafamiliar, por ejemplo, en las personas que querían acercarse al profeta, sobre todo los jóvenes. Saben que muchos de los primeros musulmanes eran jóvenes, que escuchaban al profeta y que reflexionaban sobre la vida que llevaban los jóvenes en la Meca, que era una vida llena de lujuria, de pecados, de falta de humanismo. Sobre todo entonces los jóvenes que innatamente, o sea, cuando los niños, por ejemplo, que están tan puros,
recién se empiezan, como quien dice, a corromper cuando entran en la juventud y entran en esa etapa donde pueden eh, empezar a elegir y hacer elecciones. Entonces muchas veces los jóvenes, como todavía tienen cierto grado de pureza, cuando ven la luz de la verdad, es más fácil que sigan esa luz a que sigan el camino del desvío. ¿Sí? Un joven es mucho más fácil de corregir que una persona de 60 años que ya su vida, digamos, ya tomó cierta forma. Entonces, toda la presión iba sobre estos primeros musulmanes. Y bueno, lo que cuentan aquí en el tafsir de esta repetición, de estas aleyas que parecen, digamos, ser reiteradas, ¿no? La abudu mata abudun, yo no adoro lo que vosotros adoráis, wala antum abiduna ma a'bud, y ustedes no son adoradores de lo que yo adoro. Hay como una ida y vuelta, wala ana abidun ma abadtum, ¿sí? Ahí ahí lo vemos en pantalla, mashallah, muy bien. Y no soy adorador de lo que vosotros adorabais, porque también el profeta hace hincapié en eso, en lo que adoraban, que el profeta mismo no llegó a adorar nunca, por supuesto, ni el imam Ali alayhi salam. Entonces, ¿de dónde viene esa ida y vuelta? Muy bien. La sura reitera 2 veces, dice, no adoro lo que adoráis, como énfasis que decepcionará a los oponentes por completo. Y también dice 2 veces, vosotros no adoráis lo que yo adoro, como prueba de su impertinencia. En frases muy sintéticas, el Corán advierte al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que les dijera, yo me quedo con mi credo y vosotros con vuestra corrompida e idólatra forma de vida. Entonces, ¿a qué viene esto? Viene a que había un grupo de los incrédulos que tantas cosas trataron de hacer para que el profeta deje de difundir, digamos, su religión, que formaron un grupo y bueno, entre ellos estaba Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira era, además de un jefe, uno de los jefes de la Meca, una persona importante, era uno de los campeones de lo que era la literatura o la lengua árabe en aquella época y de la poesía. Era muy famoso Walid ibn Mughira porque él mismo, siendo un gran campeón de lo que era la literatura árabe, de lo que era... Ustedes saben que en esa época las personas eran famosas por 2 cosas. Una es, en Arabia, digamos, y en la Meca, una es por la capacidad que tenían para manejar el idioma y hacer poesías muy, pero muy profundas, muy lindas, con lo mejor del idioma árabe. Y la otra era porque también podían memorizar tanto poesías como discursos y tenían una elocuencia muy particular. Y la ciencia, por así decirlo, que ellos desarrollaban en aquella época era justamente la ciencia de la lengua. Para ellos era como una ciencia, porque de hecho el idioma árabe es casi como la matemática, digamos, en lo que es la conjugación verbal, la utilización correcta de cada palabra. Y bueno, Walid ibn Mughira era una persona muy destacada, en una época en la que cuando una persona se hacía famosa, o cuando una persona tenía éxito con su obra, con sus poemas, por ejemplo, estos poemas se colgaban de las paredes de la Kaaba, ¿no? Entonces, los mejores eran aquellos que mantenían su poema o sus palabras colgadas más tiempo en las paredes de la Kaaba que los demás, porque nadie los podía superar. Era como una competencia que ellos tenían. Y este Walid ibn Mughira era uno de los que se destacaba en este lugar. También estaba As ibn Wa'il, Hares ibn Qais, Umayya ibn Khalaf. Y bueno, ellos, ¿qué le propusieron al profeta? Cuando ya no podían, digamos, cuando ya veían que no podían hacer más nada, igual después intentaron hacer cosas peores, pero esta sura desciende de esta forma, con esa ida y vuelta, como estamos diciendo, porque se acerca este grupo de estas personalidades, digamos, de la Meca,
que nombramos, y Walid ibn Mughira, que un poco los comandaba a ellos, va y le dice al profeta, vamos a hacer una cosa ya Muhammad, vamos a ponernos de acuerdo. Perdón. Vamos a hacer este ejercicio. Nosotros un año adoramos a tu Dios, somos todos musulmanes, hacemos lo que vos decís. Al otro año, los musulmanes todos adoran a nuestros dioses. Y al otro año volvemos otra vez y hacemos lo mismo. ¿Sí? O sea, un año nos toca a nosotros y otro año le toca a usted. Algo que realmente es una propuesta que además de ser muy graciosa, ¿no? y que demuestra el grado de ignorancia que tenía esa gente, también demuestra que ellos mismos no creían en sus dioses, sino que era una cuestión de comercio, y que para no perder todo, bueno, perdamos la mitad. Un año ganamos nosotros, otro año ganan ustedes. Es una propuesta que le habían hecho al profeta, con él sea la bendición y la paz. Entonces, la propuesta era que durante ese tiempo, durante ese año, cada uno iba a gozar de privilegios, ¿no? Entonces, como vemos, había una cuestión que tiene que ver más con lo económico que con las cuestiones de creencia. Ellos mismos vienen con la propuesta de sacrificar un año, un tiempo, nosotros hacemos lo que ustedes dicen que hay que hacer, creemos en Allah o lo que fuera, ¿no? Así como muy por encima, ¿no? O sea, la palabra de ellos era muy como, bueno, nosotros hacemos lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Inclinarse 5 veces por día, bueno, lo hacemos, pero al otro año ustedes vienen y tienen que adorar a nuestros dioses, y entonces, bueno. Entonces el profeta, salatu wassalamu alayhi, les respondió de una manera muy fuerte también, ¿sí? Tajante. A'udhu billah min ash-shirk. Me refugio en Allah del shirk. Entonces le decía, bueno, al menos, dice, toca a algunos de nuestros dioses, regálales alguna bendición. Después de ello, nosotros te vamos a afirmar como profeta y vamos a adorar a tu Dios. O sea, no lo hagamos por un año, pero aunque sea vos, viste, rezala un poquito a nuestros dioses, tocalos, y entonces nosotros hacemos lo mismo con tu Dios y quedamos todos contentos, ¿no? Entonces el profeta dijo que él solamente esperaba las órdenes de su Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces el ángel Gabriel viene con la sura Al-Kafirun, que viene de esta forma, ¿sí? Con este juego, la abudu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, por esta razón, porque lo que ellos le proponían al profeta era un juego también, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos lo que vos hacés y vos después hacés lo que nosotros hacemos y después nosotros hacemos lo que vos hacés. Entonces, ahí Dios mismo le responde a este grupo de incrédulos con estas aleyas que vienen recitadas y vienen reveladas de esta forma, ¿sí? Con ese juego de ida y vuelta de que, oh incrédulos, yo no adoro lo que vosotros adoráis y ustedes no adoran lo que yo adoro, y así en adelante. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito de los méritos de la lectura y después vamos a ir ya desmenuzando aleya por aleya de esta sura. Y respecto al mérito de la adoración, de la lectura de esta sura y de la observancia de esta sura, y de quien le dé trascendencia también, por supuesto, al contenido de la sura, dice del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu alayhi, quien recite la sura Al-Kafirun, es como si recitara la cuarta parte del Corán, un cuarto del Corán. La persona que lo haga queda apartada de los rebeldes satanases, se purifica del politeísmo y el temor no lo abarcará en el Yawm al-Qiyamah. Entonces, como teníamos una sura del Corán que era como leer una tercera parte del Sagrado Corán, como es la Suratul Ikhlas, tenemos el Suratul Kafirun, que equivale a una cuarta parte del Corán. Entonces, aquí hace mención a esto y dice que el profeta, dice, si es que compara esta sura con la cuarta parte del Corán, posiblemente se deba a que aproximadamente una cuarta parte de él
se refiere a la lucha contra el politeísmo y la idolatría, y la sura en cuestión sería una síntesis de esto. Y si habla del alejamiento de los rebeldes satanases, es porque esta sura rechaza a los inicuos asociadores y, como sabemos, la asociación a Dios es el medio de mayor utilidad para los satanases. Entonces Dios, en todo lo que es shirk, en todo lo que es asociar a Dios, ellos encuentran un medio para dominar al ser humano y para dominar eh, las acciones de estos seres humanos. Dijimos, y lo explicamos cuando hablamos de algunas aleyas de Suratul Fatiha, que la cuestión del shirk, ¿sí?, es una cuestión muy delicada. O sea, el shirk no es solamente adorar a dioses de barro, de piedra, o a la luna o al sol, sino que hay un ídolo que es muy difícil de percibir, que es un ídolo que va a llevar al hombre a la ruina si no lo controla, si no lo educa, si no lo domina, que es el ídolo del ego. Y que Imam Khomeini, rahmatullah alayhi, decía que era el ídolo más grande, ¿sí?, el ídolo del ego. Entonces el shirk puede entrar por ese lado y la persona incluso puede convertirse en un kafir por el ego. Puede ser una persona que se considera un gran creyente y sin embargo por su ego termina siendo un kafir. Hay una historia de dos hombres que eran dos estudiantes del seminario religioso. Eran dos estudiantes del seminario islámico y los dos más o menos tenían el mismo nivel. Había uno que estudiaba mucho, había otro que no es que no era buen estudiante, sino que quizá no le dedicaba el mismo tiempo que el otro. Y entonces los dos más o menos iban avanzando en forma pareja, ¿no? Y bueno, después con el tiempo se fueron un poco separando. Uno siguió haciendo una carrera muy buena y era el que quizá le costaba menos el estudio o que quizá no era que no era tan dedicado, sino que el otro le ponía mucho más entusiasmo, quizá porque le costaba más en realidad. Pero bueno, este hombre que estudiaba mucho día y noche, es como que un poco se quedó y el otro fue avanzando un poco más, pero los dos llegaron a un nivel alto. Resulta que llegó un momento en donde había que decidirse quién era el jefe. Yo ahora no recuerdo si era por una cuestión de un ministerio o ser director del seminario o algo así, o ser marja taqlid creo que era. Entonces, llegó, digamos, el que parecía un estudiante que no era tan bueno, y bueno, llegó y ya está, ya, digamos, hizo su vida con mucho éxito, y entonces se entera que el otro compañero estaba en el lecho de muerte, estaba por morir, y el otro era un ayatollah, era una persona que había llegado a un grado también muy elevado. Sin embargo, siempre sintió como una espina en el corazón de que el otro llegó a un rango más elevado que yo, o dos o tres, pero bueno, que el otro había avanzado más. Y cuando lo va a visitar al lecho de muerte, cuando lo va a ver al hospital, le dice, decime la verdad, del enfermo, ¿no? Dice, vos que llegaste tan ahí arriba, ¿acaso no era yo mejor alumno que vos? Y este le dice, sí, la verdad que eras muy buen alumno. A ver, alcanzame ese Corán. Alcanzaron el Corán y este hombre agarró, abrió el Corán, escupió el Corán, astaghfirullah, lo cerró y se murió. Entonces, estas son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser un hombre que estudió toda su vida el Islam? Una persona que durante toda su vida dedicó horas y horas al estudio del Islam y cómo termina su vida haciendo un acto tan bajo, tan asqueroso, tan malo, digamos, digno de un kafir. Bueno, ahí está, el hombre no es que en su vida adoraba a un dios de piedra o de barro, sino que él se adoraba a sí mismo. El ídolo del ego creció tanto y se hizo tan grande que este hombre ya desconocía el Corán, desconocía a Allah,
ya no veía más nada, él solo veía que Allah le dio el éxito a su compañero de estudios y él no estaba de acuerdo y entonces le empezaba a hacer la guerra de esa forma y termina escupiendo el Sagrado Corán. Fíjense, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pedir el buen fin en nuestras vidas, inshallah, y estar muy atentos a la cuestión del shirk y sobre todo de que no caigamos en el shirk adorando a nuestro propio ego y terminemos como este hombre. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo del juicio final en contra el Yawm al-Qiyamah, en este hadith, que dice que, repetimos el hadith para no irnos por las ramas, quien recite la Suratul Kafirun es como si recitara la cuarta parte del Corán, la persona que lo haga queda apartada de los rebeldes satanases, se purifica del politeísmo y el temor, no lo abarcará en el Yawm al-Qiyamah. Con respecto a esta última parte del hadith, se debe en primera instancia al monoteísmo y el rechazo de la asociación, a los cuales la sura se refiere principalmente. Y como sabemos también, Allah perdona todos los pecados excepto el pecado del shirk. Muy bien. Se relata que un hombre visitó al profeta, con él sea la bendición y la paz, y con su familia, y le dijo: oh enviado de Dios, deseo que me enseñes algo que pueda leer antes de dormir. Entonces el profeta le dijo que lea Suratul Kafirun y luego que se duerma, porque, digamos, eso es una forma de, digamos, rechazar el kufr, ¿sí? Rechazar la incredulidad y el shirk, la asociación a Dios. Entonces muere, digamos, duerme, la persona en un estado de tawhid. Cuentan también aquí otro hadith. Dice que, a ver si entiendo bien, que el profeta le preguntó a Jubair ibn Mat'am, dice, o Mat'am, sí, dice: ¿por ventura te gustaría ser el mejor sustentado? Sí, enviado de Dios, por supuesto, pues respondió y dice: bien, entonces lee estas 5 suras: Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falaq y An-Nas, comenzando la lectura de cada sura con su Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Entonces el profeta le dice a este hombre que si quiere tener un buen sustento, que lea la Suratul Kafirun, la Suratul Nasr, Idha ya Nasrullahi wal Fath, que lea Suratul Ikhlas y que lea el Falaq y el Nas. Y el Imam Sadiq alayhi salam también dice, leemos del Imam que dice: mi padre solía decir la Sura Al-Kafirun, que es un cuarto del Corán, y cuando terminaba de recitarla, decía: adoro a Dios único, repetía estas frases 2 veces. Es como también una forma de confirmar que solo adoramos a un solo Dios y que nunca adoraremos a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. Entonces, esta sura, bueno, fue revelada, ya dijimos, fue revelada cuando se presentaron estas personas, Walid ibn Mughira y los compañeros, ya esta la historia la contamos, en la Meca, en el Haram, cerca digamos, al lado prácticamente de la Kaaba. Y entonces cuando el profeta, cuando es recibida esta sura, el profeta se las recita, ¿sí?, a estas personas que habían ido con esa ridícula propuesta, y entonces esto hizo que se sientan decepcionados porque ellos pensaban que el profeta iba a aceptar esta propuesta que realmente era ridícula, y entonces empezaron ahí con la violencia hacia los primeros musulmanes. Ahí empezaron un poco la presión, digamos, no con seducciones de dinero, de estas cosas, sino con... Por eso no hay dudas de que fue revelada en la Meca y que es de las primeras suras que fueron reveladas. Muy bien. Entonces vamos a la primer aleya. A ver, quiero ver cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien?
A ver si hoy... No, hoy no vamos a terminar. No vamos a terminar, pero bueno, vamos a ver si podemos ver 2 aleyas, aunque sea. Bismillahirrahmanirrahim, por supuesto, en el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo, dice: Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud. Di, oh incrédulos, no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que adoro. Con estas aleyas queda determinadamente claro la diferencia entre ambas líneas, la de los incrédulos y la de los creyentes. Dice claramente: yo jamás asociaré nada a Dios, y vosotros con vuestra impertinencia, imitando ciegamente a vuestros ancestros, cometiendo infinidad de actos ilícitos y obteniendo abundantes beneficios a través de la idolatría, jamás estaréis dispuestos a adorar a un único Dios. ¿Qué significa esto? Significa que a este grupo de personas, ¿sí?, Dios lo que les está albriciando en boca del profeta y en boca del ángel Gabriel es que nunca iban a aceptar el Islam. No solamente que ellos no, en ese momento no iban a aceptar el Islam, sino que nunca lo iban a aceptar. De hecho, estas personas que hemos nombrado, algunos, por ejemplo, bueno, ellos todos terminaron como incrédulos. Ninguno se sabe que se haya convertido al Islam. No sé, puede ser Asi Ben Wael, creo que no, porque él también durante toda su vida fue eh, muy enemigo del profeta. Walid ibn Mughira tengo claro perfectamente que no, terminó, nunca aceptó el Islam. Umayya tampoco, como sabemos bien. Así que bueno, en realidad hay un mensaje para estas personas y hay un mensaje en general, ¿sí? Que los incrédulos verdaderamente, aquellos que se enemistan con Allah, eh, nunca van a poder adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando ya no queda, digamos, una pizca en el corazón de luz, ya esa persona está liquidada, podemos decir. Está sumergida en el kufr. O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden cometer pecados, pueden incluso ser incrédulos por desconocimiento, por falta de reflexión, porque, bueno, aprendieron así de sus padres o porque vivieron alguna situación en sus creencias, en su religión, que fue muy negativa. Pero cuando el ser humano hace una reflexión, cuando el ser humano, digamos, empieza a mirar un poco o en su interior o en los horizontes, como dice Dios que se manifiesta a los hombres, entonces si hay una pequeña ahí chispa de luz todavía que queda, de tawhid, de unión con Dios, esa persona puede salvarse, pero hay casos en donde realmente la persona no puede salvarse. La persona ya está, digamos, totalmente enemistada con Dios. Y cuando sucede esto ya no hay forma, digamos, de volver atrás. ¿Por qué? ¿Porque Dios no acepta el arrepentimiento? Sí, Dios acepta el arrepentimiento de todo el mundo. Porque la persona que, digamos, se sumergió tanto en el kufur, no tiene la capacidad de arrepentirse. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Es como si nosotros viéramos el alma humana como un papel en blanco, ¿no? ¿Sí? Como ser acá, como si tuviéramos un papel en blanco. Este es el alma humana, uno nace con un papel en blanco, no tiene nada. Entonces, cada pecado, cada cosa que vamos a hacer, cada ideología falsa que vamos a seguir ciegamente, porque todo eso también influye en nuestros actos, en nuestra forma de ser, en todo lo que somos, es como si vamos a hacer, yo siempre pongo el ejemplo de que un cigarrillo, ¿no? Vamos a quemar la hoja con un cigarrillo, quemarla, 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 cuando nos queremos acortar. Ya no se puede emparchar eso, porque ya deja de ser una hoja, ya es ceniza pura, ya está, ya la hoja ya se perdió, no está más y no puede volver. No se puede emparchar, no se puede corregir, no se puede. Y ahí es cuando, por ejemplo, en Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dice que estas personas son ciegos, sordos y mudos, ¿no? Ya está, ya no hay forma, digamos, de que ellos tengan la capacidad de aceptar a Dios. Es una cuestión de capacidad que se pierde, ¿sí? Muy bien.
Entonces, nuevamente, vuelve a repetir. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا أَعْبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Y yo jamás adoraré lo que vosotros adorasteis, ni tampoco vosotros adoraréis lo que yo adoro. Lakum dina, dinukum, perdón. Ustedes tienen vuestra religión. Waliya din, y yo tengo mi propia religión o mi propia forma de vida. Entonces, la mayoría de los exégetas afirman que kafirun va dirigido a un grupo específico de entre los idólatras. Posiblemente su prueba sea que finalmente la mayoría de los mequinenses creyeron, ¿sí? Terminaron siendo creyentes, pero este grupo no. Cuando dice vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo la mía, seguramente está referida a aquel grupo que no creyó hasta el final de sus vidas, siendo que la mayoría aceptó el Islam luego de la toma de la Meca. Hay un grupo que aceptó el Islam por las presiones y que realmente no creía, como es el caso de Abu Sufyan. Y bueno, después están aquellos que se han mantenido hasta el final de sus vidas como incrédulos y que han incluso han muerto defendiendo la causa de la incredulidad, si es que se puede llamar causa. Muy bien, entonces en lo que sigue vamos a exponer las respuestas de los interrogantes que puedan llegar a surgir. ¿Por qué la sura comienza con este imperativo que es qul, di? Si acaso no hubiese sido mejor ir directamente al grano y decir, oh incrédulos, y ayuhal kafirun. En otras palabras, ¿no hubiese sido mejor que el profeta aplicara la orden de Dios y dijera, oh incrédulos, y ayuhal kafirun, en lugar de decir, qul ya ayuhal kafirun, di? Si prestamos atención en el contenido de la sura, la respuesta quedaría esclarecida, puesto que los incrédulos habían hecho al profeta una propuesta conciliatoria y él debía rechazarla y decir, jamás me voy a rendir ni mancharé mi adoración con el politeísmo. Entonces, si el vocablo qul, di o decí no estuviera en el comienzo de la frase, el resto de los versículos corresponderían a Dios. Y no sería correcto que Dios mismo dijera, no adoro lo que adoráis. Es el profeta y el que dice, no adoro lo que adoráis. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta, deciles, yo no adoro lo que ustedes adoran. ¿Sí? Contestales, respondeles de esta forma. Asimismo, el vocablo conformaba parte del mensaje que transmitía el ángel Gabriel al profeta, y éste debía emitirlo tal cual como lo recibió, a fin de mantener la genuinidad del Corán. Todo esto esclarece que el ángel Gabriel y el nombre mensajero de Dios, el profeta Muhammad, no habían alterado en lo más mínimo el mensaje divino y que fueron encomendados y obedientes de su Señor. Entonces el Sagrado Corán dice, mas cuando se les recitan nuestras lúcidas aleyas, quienes no esperan nuestra comparecencia, dice, preséntanos otro Corán que no sea este, o bien modifícalo. Diles, ¿sí? No me incumbe modificarlo por mi propia voluntad, solo me atengo a lo que me ha sido revelado, porque temo el castigo del día prometido si desobedezco a mi Señor. Entonces eso queda claro, porque el qul, que yo la otra vez les contaba, que bueno, una de las personas que había tenido la idea de quitar este qul era este líder libio, Gaddafi, ¿sí? Es un disparate, por supuesto, sacar una parte del Sagrado Corán, y bueno, la prueba de que este qul no está de más es justamente esa, que le da todo el sentido, porque es Allah el que le está diciendo al profeta, deciles, respondeles, ¿sí? Yo no adoro lo que vosotros adoráis. Dios que no adora a ninguno, entonces si sacáramos este qul, sería Dios directamente que está hablando, y Dios a quién va a adorar o a quién no va a adorar. Muy bien. Entonces, los idólatras, ¿es que negaban a Dios?
Los idólatras jamás negaban a Dios. El Corán mismo contiene leyes que lo afirman. Por ejemplo, cuando dice, y se les preguntan, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Responderán Allah. Ellos también llamaban a Dios Allah. Tal ella la vimos, creo que también cuando vimos el tafsir de Suratul Fatiha. Entonces cabe una pregunta, ¿cómo es posible que esta sura diga, no adoro lo que adoráis? La respuesta es de esta manera. Si consideramos que en ella no se habla de la creación, sino de la adoración, los idólatras reconocían a Allah como creador del universo. Sin embargo, sostenían que los ídolos debían ser adorados para que fueran intermediarios entre ellos y Allah. Y también solían decir, no podemos adorar a Allah dado que es invisible. Necesitamos adorar una corporización y los ídolos encierran esta forma. El generoso Corán descarta este tipo de imaginación y fantasía y afirma que la adoración solo es debida al único Dios, no a los ídolos y mucho menos a un conjunto de ídolos. Entonces, como podemos ver, y afirmando un poco lo que estábamos comentando al principio, esta cuestión de que el ser humano a veces, por un motivo muy pequeño, digamos, una falta de estar en estado de alerta, digamos, de lo que es el shirk, puede abrir una pequeña puerta y esa pequeña puerta puede transformarse en un desastre, ¿no? Entonces, una persona que viajó al Sham, que vivía en la Meca, cuando eran todos creyentes en la religión de Ibrahim, va y trae un ídolo, no con la intención de adorar a ese ídolo como un dios aparte, ¿sí? Él fue como un comerciante, adoraban a Allah, era invisible, entonces ve que esa gente se prosternaba ante un ídolo que estaba hecho con cornalina, ¿sí? Creo que era Jubal, este ídolo, entonces le gustó, vio la forma, le gustó, él vio que estaban como haciéndole suyud y dijo, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, podemos tener este ídolo y vamos a, digamos, creer, vamos a pensar que es Allah de esta forma, pero al verlo, digamos, al darle una forma, ¿sí? Entonces para nosotros va a ser más fácil sentir que está Allah ahí presente. Así empezó el shirk en la Meca. Entonces llevó este ídolo y bueno, empezó a enseñar a la gente así, que ¿por qué no hacemos así? ¿Por qué no? Y bueno, poco a poco la gente fue desviándose y hasta que llegaron a ver 360 ídolos. Muy bien. Eh, Aquí también hace referencia respecto a este tema de la cuestión de por qué esta sura tiene esta forma, como dijimos, de esta ida y vuelta. Y es otra versión que dice, un grupo cree que solo se recita para dar énfasis, así que como ellos insistían y reiteraban su propuesta, el generoso Corán reitera su rechazo, ¿sí? Haciendo un hincapié. Y bueno, aquí cuentan una historia de Abu Shaker al-Tizani, que era este hombre que era materialista y que tenía los debates con el Imam Sadiq, que son tan famosos. Dice respecto a esta reiteración, hizo la pregunta, primero se la hizo la pregunta a un discípulo del Imam Sadiq, salam, y como no sabía responder, se fue hasta Medina a buscar al imam. Y le dice, él le responde el imam, el motivo se debe a que Quraysh había propuesto al enviado de Dios, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Adora un año a nuestros dioses y al año próximo nosotros adoraremos a tu Dios, y al siguiente año vuelve a adorar a nuestros dioses y al cuarto año nosotros volvemos a adorar a tu Dios, ¿no? Esa historia que contamos de Walid ibn Mughira y compañía que le fueron a hacer esa propuesta al profeta tan graciosa. Entonces se revela inmediatamente se revela esta sura del Al-Kafirun, los incrédulos, negando esta propuesta. Muy bien. Entonces le responde
a Abu Shaker que esta es una carga que los camellos han traído del Hijaz, insinuando que esas no eran sus propias palabras, sino las del imam, cuando le da la palabra, como se dice, la respuesta. Algunos sostienen que la reiteración corresponde una al presente y otra al futuro, es decir, ni en el presente ni en el futuro adoraré a vuestros dioses. Queda claro que esta versión no se afirma en bases sólidas. Y existe una tercera visión que señala que las primeras aleyas expresan la diferencia entre los adorados y sus reiteraciones, y esa es la diferencia en la adoración. Es decir, yo jamás adoraré a vuestros adorados o a vuestro adorado, ni mi adoración es igual a la vuestra, puesto que es sincera y está apartada de toda asociación, mientras vosotros adoráis ciegamente imitando a vuestros ancestros. No obstante ello, lo más acertado sería interpretar que solo constituye un énfasis. Además, el dicho que hemos citado lo reafirma. Existe también una cuarta versión que sostiene que las aleyas reiterativas dicen lo que vosotros adoráis, yo no lo adoro. Y la cuarta aleya está en pasado y dice, no adoré a vuestros dioses tampoco en el pasado. ¿Cómo van a pretender que lo hagamos hoy? Dice, esto no sería remoto, teniendo en cuenta la realidad de las conjugaciones de los verbos en ambas aleyas, de modo que la misma solo dilucidaría la reiteración de la cuarta aleya, sin hacerlo con la quinta. De hecho, bueno, obviamente sabemos que en los primeros años del Islam, muchos de los compañeros del profeta habían sido adoradores de otros ídolos, obviamente, pero bueno, no era el caso del profeta, no era el caso del Imam Ali alayhi salam. Es una razón por la cual incluso en la escuela sunnita, nuestros hermanos, vieron que cuando nombran a los Khulafá, por ejemplo, a los compañeros del profeta, dicen radiyallahu anhu, ¿sí? Que Dios esté satisfecho de él. Pero cuando nombran al Imam Ali alayhi salam, dicen karramallahu wajh. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que, digamos, que sea honorable su rostro, que se ennoblezca su rostro. ¿Por qué? Porque el rostro del Imam Ali alayhi salam jamás se había prostrado o prosternado ante un ídolo. ¿Sí? Había una gran diferencia entre el profeta, entre el Imam Ali alayhi salam, entre Abdel Muttalib, por ejemplo. Entonces, digamos, la adoración de ellos y la creencia de ellos es una creencia completa que nunca se vio manchada por la incredulidad como pasa con muchos otros. Muy bien. ¿Cuánto tenemos de tiempo? A ver si estamos bien. Sí, quedan unos minutitos más, entonces un punto más y después esto lo continuamos la próxima clase, inshallah. ¿Acaso el contenido de esta ley, muy buena la pregunta, es una licencia para la idolatría? Porque si dice, yo voy a seguir adorando lo que yo adoro y ustedes adoran lo que ustedes adoran, parece que hubiese un permiso de también adorar a los ídolos. Muchas veces se ha imaginado que la última ley confiere una paz absoluta y da permiso para que los incrédulos continúen con su credo, dado que no insiste en la admisión del Islam. Pero por supuesto es una idea infundada. El lenguaje de la sura demuestra que la expresión es en realidad una forma de menosprecio y amenaza. Su sentido sería de esta forma: permanezcan en su crédulo, ya que pronto verán sus nefastos resultados. Esto se asemeja a otra ley del Sagrado Corán que dice, y cuando oyen futilidades, se alejan de ellas y dicen, somos responsables de nuestras acciones y vosotros de las vuestras. Que la paz sea con vosotros, como un saludo de despedida. No aspiramos a la amistad de los ignorantes. La sura 28, aleya 55. Los testimonios más evidentes respecto a este tema son las cientos de aleyas coránicas que repudian la asociación a Dios en todas sus formas, la consideran lo más ruin y un pecado imperdonable. ¿Sí? La están buscando ahí la sura, bueno, les digo, sura 28, aleya 55.
¿Mm? Ujú. Muy bien, exactamente, esa es la ley. Muy bien, mashallah. Entonces, digamos, hay un repudio categórico en el Sagrado Corán con respecto a lo que es el shirk y lo que es el kufr. Entonces, también dice, se le puede dar esta forma. Ustedes van a tener vuestra recompensa y yo voy a tener mi recompensa. Obviamente, la recompensa de observar, digamos, el derecho de Dios primero y creer en Dios y aceptarlo, no es lo mismo que, digamos, la elección que toma el incrédulo de descreer en Dios, ¿sí? No se puede comparar y no se puede equiparar tampoco. Entonces, la respuesta está más que clara, que hay, como podemos decir, una forma despectiva de decir, bueno, yo tengo mi forma de vida que viene de Allah, yo tengo mi forma de vida que es perfecta, yo tengo mi forma de vida que es completa, yo tengo mi forma de vida que es clara, y ustedes tienen la suya, sigan en la suya. O sea, sigan en el desvío, que así van a terminar. Se puede también dar ese sentido. Bueno, vamos a seguir avanzando porque si no se van a aburrir. La idea no es que se aburran, sino que la pasen bien en las clases, inshallah. Así que vamos a estar viendo lo que falta de la sura y otros puntos que tengo de otro libro. Si Dios quiere, con respecto a esta sura, la clase que viene, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Los espero, inshallah, el próximo sábado, ¿sí? Para continuar con algunos puntos más de esta sura que tenemos de otro libro, de tafsir ¿cómo es? Tafsir en Ur, que es muy lindo también, algunas cositas que dice. Muy bien, inshallah que hayan podido participar de la clase, veo que hubo bastantes hoy participando en vivo y los que no, que la puedan ver si Dios quiere grabadas y que si tienen después alguna pregunta o algo lo pueden hacer por el WhatsApp con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que voy a desenchufar el micrófono para poder escuchar. Muy bien. Muchísimas gracias, Sheikh Cerrilla, y a todos los hermanos que participaron hoy. Como usted dice, en unos minutos se van a poner el link del video para que puedan verlos quienes no estuvieron presentes. Muchas gracias, Sheikh. Inshallah. Gracias como siempre, hermana, por todo. Y bueno, pronto vamos a anunciar otros cursos, ¿no? Así que sí, Sheikh, inshallah. Ahí a la gente que en expectativa. En expectativa, Dios quiere. Inshallah. Vamos a anunciar dos sorpresas muy lindas. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Sheikh.